Muy buenos días, servidores públicos de los 212 ayuntamientos que nos acompañan este día, a los alcaldes, titulares de órgano interno de control, directores y directoras de obra, así como personal de la dirección de obras. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en esta videoconferencia que se denomina Trámites, Derechos de Agua, Obligaciones y Responsabilidades de los Usuarios. Para darnos la bienvenida, tenemos la presencia de la maestra Delia González Cobos, auditora general titular del ORFIS, acompañada del licenciado Carlos Gustavo Delgadillo Pérez, director administrativo del organismo de Cuenca Golfo, Centro de la Comisión Nacional de Agua, así como de la bióloga Adriana Aguilar Cerda, jefa de proyecto de servicios a usuarios del organismo de Cuenca Golfo, Centro de la Comisión Nacional del Agua. Así que los dejo en compañía de nuestra auditora general, quien ya tiene preparado su mensaje de bienvenida. Adelante, por favor. Buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy, jueves 26 de mayo de 2022, desde el órgano de fiscalización superior del estado de Veracruz. Les doy la más cordial bienvenida a quienes están registrados en este momento. 140 participantes me están diciendo, pero bueno, quiero dar la más cordial bienvenida al maestro Carlos Gustavo Delgadillo Pérez, que es el director de Administración del Agua de la Comisión Nacional del Agua, y también a la bióloga Adriana Aguilar Cerda, que es la jefa de proyectos de servicios a usuarios del organismo de Cuenca Golfo, Centro de la Comisión Nacional del Agua. Sean ustedes bienvenidos. Agradecemos mucho que estén el día de hoy aquí y bueno, agradecemos la atención que nos da el biólogo Pablo Robles, haciendo posible que esta videoconferencia se lleve a cabo el día de hoy, en la cual se comentarán los requisitos, trámites y toda la gestión que tiene que ver para la realización de la obra pública en materia de agua, todo lo que tiene que ver con agua en el trámite y en llevar a cabo toda la atención a la regulación, al cumplimiento de la normatividad, pero sobre todo a la tranquilidad que puede generar para los municipios el atender debidamente toda esta regulación y realizar correctamente todos los trámites. Se ha dado a partir de que iniciamos las revisiones y que los resultados de la fiscalización generaron observaciones que no fueron aclaradas en su momento y que significan daño patrimonial, una preocupación para quienes han participado en las obras en los municipios y queremos, bueno, de alguna manera pues orientar también hacia la solución anticipada de esas situaciones. No, el propósito no es estar corrigiendo, no es estar haciendo señalamientos, sino ir previniendo. De ahí que siempre el interés en la capacitación y en este caso, el día de hoy, pues agradecemos mucho a Conagua que esté aquí presente y al maestro Carlos Delgadillo para que pues les dé a ustedes la información y la orientación necesaria para llevar a cabo los procedimientos ante Conagua de manera más eficiente. Yo los dejo en las buenas manos del maestro. Tenemos 200 registros en este momento y no dudo que tenga usted más público, maestro. Y bueno, pues le agradezco mucho, les agradezco, bióloga, que estén el día de hoy aquí y yo los dejo en las buenas manos de ellos y agradecida siempre por el apoyo de los compañeros del órgano de fiscalización, a la maestra María Félix, maestro César, a todos, muchas gracias. Y desde luego que aprovechar la oportunidad que tenemos de contar aquí con quienes pueden auxiliarnos respecto de las dudas que se tengan. De ahí que es importante que envíen sus comentarios, sus dudas a través del chat. Muchas gracias, bienvenidos ustedes también. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias a usted por su mensaje, auditora. Ella se retira para continuar con su agenda de trabajo relativa a la fiscalización superior en el Estado. Antes de comenzar, me permito leerles una pequeña currícula del licenciado Carlos Gustavo Delgadillo Pérez. Él es actualmente director administrativo del organismo de la Cuenca Golfo del Centro de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, cuenta con 2 maestrías en Políticas Públicas por el Colver y Derechos Humanos y Amparo por la Universidad de Jalapa. Se ha desempeñado en el sector gubernamental en diversas instituciones públicas como la Contraloría General, el Congreso del Estado, la Secretaría de Protección Civil, entre otras. Actualmente es director administrativo del organismo de Cuenca Golfo, Centro de la Comisión Nacional del Agua. Como ya es costumbre, el chat está abierto para recibir todas sus dudas, sus comentarios respecto a los temas que se estarán impartiendo. Y también me voy a permitir, antes de darles la palabra, leerles una currícula de la bióloga Adriana Aguilar Cerda. Ella es licenciada en Biología por la Universidad Veracruzana, cuenta con la maestría en Alta Dirección y Gestión Administrativa en la Universidad de Jalapa y desde 1996 ingresó a la comisión. Actualmente ocupa el cargo de jefe de proyecto de servicios a usuarios en la Dirección de Administración del Agua, organismo de Cuenca Golfo de la CONAGUA. Así que, sin más preámbulo, los dejo en compañía de nuestros invitados del día de hoy para que comiencen con este tema. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. A nombre de nuestro director general del organismo de Cuenca Golfo Centro, el biólogo Pablo Robles Barajas, les agradecemos al órgano de fiscalización superior que nos permita acercarnos a ustedes para tener una charla. Me dicen que hay 232 ya asistentes a esta charla, en el cual trataremos de despejar algunas de las dudas que tienen ustedes allá en los ayuntamientos. Vamos a iniciar platicándoles cuál es el universo de atención del organismo de Cuenca Golfo Centro, porque nosotros nos corresponde atender no solo a una parte de los municipios de Veracruz, sino a algunos estados más, como son Oaxaca, Puebla e Hidalgo. Desde Álamo hacia abajo, nos corresponde al organismo de Cuenca Golfo Centro darles atención a todos los ayuntamientos. En el estado de Veracruz damos atención a 189 ayuntamientos, mientras que en Oaxaca a 148, en Puebla 90 y en Hidalgo 5. Como ustedes ven, el universo que tiene de atención el organismo es bastante grande y tiene que ver con una región hidrológica que, de acuerdo a la Ley de Aguas Nacionales, se establece como al organismo como la región hidrológica 10ª. Y la atención es de 432 municipios. Bien, ¿le pueden dar para adelante? Nosotros en el organismo de Cuenca Golfo Centro atendemos 31 cuencas y 22 acuíferos. En lo que corresponde a las cuencas, tenemos solamente que tenemos veda en los ríos Nautla, Actopan y La Antigua, mientras que en la cuenca del Jamapa hay carencia de disponibilidad en periodo de estiaje. Y eso cuando se refiere a aguas rodadas, es decir, aguas superficiales que pueden ser ríos, arroyos, manantiales, y por lo que corresponde a aguas subterráneas, que son los acuíferos, hablamos de 22 acuíferos. En este momento ya el organismo solo emite nuevas concesiones en 14 de ellos, porque en 8, ya prácticamente 9 acuíferos ya no existe la disponibilidad necesaria para otorgar nuevas concesiones. ¿Y cómo se resuelve ahí a quienes tienen necesidad de agua? A través de transmisiones de derechos. ¿Sí? Ahí tienen ustedes una gráfica, no sé si se puede ver esa gráfica o no. ¿Sí? Sí, se observa la gráfica sobre las cuencas. Y en la siguiente gráfica tiene que ver con los acuíferos. ¿Sí? Algunas actividades que realiza el organismo de Cuenca Golfo Centro tienen que ver con el otorgamiento, no solo con el otorgamiento de las concesiones y asignaciones para usuarios,
y estados, municipios y organismos operadores, sino también con muchas otras actividades, como comentaba la auditora, que tienen que ver con apoyos que ustedes en los municipios requieren. Bien, me voy a ir por cómo está integrado en las direcciones, en la estructura orgánica, el organismo de Cuenca Golfo Centro. Primero, tenemos una dirección de administración del agua que a mí me corresponde atender, que se relaciona, como ya mencioné, con la emisión de los títulos de concesión de aguas nacionales y demás derivados que pueden ser las descargas, las zonas federales, la extracción del material pétreo y los títulos derivados de modificaciones administrativas, técnicas y transmisiones de derechos. En el área de administración del agua también realizamos revisiones sobre el uso que se le está dando a las aguas nacionales. Deben ustedes saber que existen diversos usos para las aguas nacionales y se clasifican de acuerdo a su importancia. Y en el uso tiene que ver el doméstico, el servicio público urbano, que son la base necesaria para atender a la población y es la que les corresponde a ustedes como municipios o organismos operadores atender. Y luego viene lo que son agrícolas, de servicios, industriales, generadoras de energía. Entonces, incluso salinizaciones. Y todo esto nos corresponde a nosotros analizarlo y ver que se esté utilizando adecuadamente. ¿Cómo lo hacemos? A través de inspecciones, donde mandamos a nuestro personal a hacer revisiones de medidores y de que esté la tubería adecuada, la tubería que les fue autorizada para el aprovechamiento que tiene cada usuario. Si nosotros encontramos alguna cuestión irregular, levantamos un acta y se desarrolla un procedimiento administrativo que puede ser sancionatorio, coercitivo y puede incluso clausurarse el aprovechamiento. Tenemos en lo que corresponde también a los trabajos que realizan, podemos hacer revisiones de gabinete en los cuales vemos qué está declarando el usuario como aprovechamiento. Y en términos de eso, nosotros realizamos el procedimiento administrativo correspondiente, donde imponemos multas y penalizaciones. Después tenemos una dirección técnica que se encarga del manejo del sistema de presas en el organismo, en lo que corresponde a los municipios que atiende el organismo. Incluso podemos destacar el sistema Temazcal Cerro de Oro, el sistema del acueducto La Cangrejera, que tiene el manejo por parte de nuestras direcciones técnicas y de agua potable. Además, la dirección técnica realiza una revisión pormenorizada de cómo se van otorgando las concesiones y va restándole en los términos de la contabilidad del agua disponible y existente que puede concesionarse y aquella que debe ser resguardada para seguridad nacional. Siempre los acuíferos y las cuencas deberán tener un gasto que debe ser de protección. El agua debe seguir corriendo para efecto de que el medio ambiente continúe su desarrollo y no se sequen lo que corresponde a las aguas nacionales, ¿no? Tenemos también que la dirección técnica tiene un área que se encarga de darle seguimiento a los fenómenos meteorológicos, al estado del tiempo, y que ustedes cada viernes observan a nuestra área con Protección Civil otorgando los servicios meteorológicos, dando los estados del tiempo, haciéndoles los alertamientos correspondientes cuando se presenta algún fenómeno perturbador o cuando se están observando los periodos de estiaje. Entonces, esa área también la cubre nuestra dirección técnica. Tenemos otra dirección que es la de agua potable, que tiene que ver con el saneamiento y la calidad del agua, y ellos son los que nos apoyan con programas a los municipios para
generar proyectos de infraestructura hidráulica, ya sea sanitaria o ya sea de agua potable, perforación de pozos, apoyos de recursos para plantas de tratamiento. Ellos en particular son los que observan esta parte y checan el servicio de calidad del agua. Hace unos meses iniciaron un programa de revisión de todas las plantas de potabilizadoras y plantas de tratamiento para ver los estados en que se encuentran. Por ahí algunos de ustedes de los municipios están siendo visitados o de los organismos operadores y sabrán que ya estuvieron por ahí con ustedes. Tenemos una dirección de hidroagrícola, que es la que se encarga de otorgar los apoyos a los usuarios, agricultores y cuestiones pecuarias para la perforación de pozos agrícolas o para la mecanización de el campo y la tecnificación que implicaría el ahorro de agua para otorgar los riegos. Bien. Y tenemos dos direcciones de apoyo, que son la Dirección de Asuntos Jurídicos, que se encarga de hacer, respaldar la toma de decisiones que se realizan a través del organismo de Cuenca, haciendo los análisis correspondientes, y la Dirección de Administración, que tiene que ver con el manejo de los recursos financieros, humanos y materiales. En específico en sí, esa es la estructura que tiene el organismo de Cuenca Golfo Centro. Dentro de esta estructura, como ustedes pudieron escuchar, tenemos una gama de servicios de atención que tienen que ver estructuralmente con los títulos de concesión. Y eso es lo que hoy nos ha traído aquí con ustedes, la invitación de la maestra Delia, la titular del ORFIS, nos pide que les platiquemos acerca de lo que significa tener una concesión, un título de asignación en el caso de ustedes como ayuntamientos, como organismos operadores, y lo que deben hacer. Y hay algo muy importante porque ustedes deben contar ya con sus relaciones de títulos por comunidad, por cabecera municipal, y saber cuántos títulos tienen, qué volumen tienen, qué tipo de agua tienen, ya sea superficial o subterránea. Y además deben estar al corriente. La dirección que me faltó mencionarles fue la dirección de recaudación, que es una dirección muy importante, pues es la que les cobra a ustedes el uso del agua, ¿no? Y aquí en esta dirección es donde deben ustedes estar al corriente, estar pagando el uso de sus aprovechamientos y de sus descargas para poder acceder a programas que tiene la Comisión Nacional del Agua destinada a los municipios y a los estados. Muchos de los recursos que ustedes observan que se están trabajándose en la CAEP tienen que ver con la participación de la Comisión Nacional del Agua y que lo hacemos de manera coordinada con el gobierno del estado y con ustedes como ayuntamientos cuando son aprobados sus proyectos. Pero bueno, le voy a dejar el uso de la voz a la bióloga Adriana Aguilar, quien es la que les va a platicar cómo deben ustedes presentar sus solicitudes, sobre todo porque tenemos ahora en el organismo de Cuenca y a nivel nacional una serie de cambios en los sistemas. Ustedes lo deben estar observando porque estamos en este momento en un periodo de transición. Teníamos un sistema al que denominábamos Amara y ahora estamos pasando a una nueva transición que se llama Conagua 2.0 y que tiene que ver con un sistema muy preventivo y correctivo. ¿Por qué? Porque con el título de concesión o asignación que ustedes tienen allá en sus municipios, con el RFC del ayuntamiento se va un poco hacia lo que es el sistema de administración tributaria y sabemos cuáles son sus adeudos y por lo tanto al hacer la correlación la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos impide otorgarles recursos. Y también
nos salen llamadas a efecto de requerirles el pago a ustedes de los aprovechamientos y de esas descargas. Ya todo está correlacionado. Ustedes deben saber que el sistema, su RFC, el RFC del ayuntamiento, el RFC del usuario, está correlacionado con los títulos de concesión con que cuenta cada ayuntamiento. Por eso es muy importante que ustedes sepan lo que tienen a través del buzón del agua. Todos deben tener un usuario y una contraseña. Yo espero que ya cuenten con ella. Si no tienen usuario y contraseña y no han podido entrar al buzón del agua, los invitamos a que acudan al organismo de Cuenca Golfo Centro. Estamos aquí enfrente del órgano de fiscalización superior y con mucho gusto los atendemos. Ojalá y nos puedan visitar para que se enteren de cómo están sus cuentas respecto a sus adeudos o si están al corriente de los pagos de agua, porque si no, finalmente nosotros les vamos a requerir y vamos a solicitarle a la Dirección de Fiscalización del Congreso que les haga una advertencia acerca de los pagos que deben realizar por el consumo del vital líquido, ¿no? Eso es muy importante. Ya estamos nosotros trabajando en ello y por eso la invitación, latente invitación a que nos visiten y podamos contar con su usuario y contraseña y chequen su buzón. Le cedo la voz a la bióloga Adriana Aguilar. Gracias, licenciado. Buenos días a todos. Me toca comentarles todo lo que es la normatividad en materia de concesiones, asignaciones o permisos en aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes. ¿Esto a qué nos referimos? Lo que son terrenos federales y lo que significan las aguas residuales que se descarguen. Adelante. Partimos de lo que nos establece el artículo 27 constitucional, que señala cuáles son las aguas de propiedad nacional en el caso de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, lo de los lagos interiores de formación natural, los manantiales y las aguas del subsuelo. Y nos señala el mismo artículo 27 que el dominio de la nación sobre el agua es inalienable e imprescriptible y solo el Ejecutivo Federal podrá otorgar concesiones. La Ley de Aguas Nacionales, que es reglamentaria el artículo 27, establece que para la explotación, uso o aprovechamiento de estas aguas nacionales, su distribución y control, así como la preservación de su calidad y cantidad para lograr el desarrollo sustentable, debe estar regulado por el Ejecutivo Federal, que es la autoridad en materia de administración de dichas aguas. Y el Ejecutivo Federal lo va a ejercer a través de la Comisión Nacional del Agua, dependencia de la cual nosotros estamos en funciones. De ahí nos vamos al artículo 20 de la Ley de Aguas Nacionales, en el que establece a quién se le otorga un título de concesión y a quién se le otorga un título de asignación. En el caso de los municipios y organismos operadores, por el carácter público que se tiene del uso de las aguas nacionales, entonces en esos casos hablamos que se otorga una asignación. En el caso de cualquier persona física o moral que use las aguas nacionales, que esté en un uso diferente al público urbano, entonces estaríamos hablando de una concesión. Para cuando se otorga un título de concesión, la misma Ley de Aguas Nacionales en su artículo 24 nos establece que el título se podrá otorgar con un plazo mínimo de 5 años y un plazo no mayor a 30 años. Y estos títulos de concesión podrán ser prorrogados en su vigencia, siempre y cuando, y esto es muy importante, que estemos alertas y revisando los títulos de concesión ya otorgados para que puedan solicitar su prórroga dentro de los últimos 5 años previos al término de su vigencia, y con la reforma de la Ley de Aguas Nacionales al menos 6 meses antes de su vencimiento. Esto lo podremos ver en la carátula del título de concesión, y la invitación para todos ustedes, municipios u organismos operadores, es que observen esta vigencia. Si el concesionario o el asignatario no llegase a tramitar su prórroga o la hiciera fuera del plazo establecido, se considerará una renuncia a los derechos de este título de concesión y no se podrá otorgar la prórroga. Esto es muy importante también porque si ya no tenemos disponibilidad, y el licenciado Carlos Delgadillo mencionaba en una de sus láminas,
ya no existe disponibilidad de las aguas nacionales, llámese superficiales o subterráneas, estaríamos ante una imposibilidad técnica y legal de poder otorgarle nuevamente esa concesión, a menos que se hicieran trámites de transmisión de derechos que la misma Registro Federal de Trámites y Servicios establece. En la lámina que estamos viendo en la pantalla se mencionan los trámites que son que sirven o están siendo trabajados por la Comisión Nacional del Agua. En este caso, en color rojo, estamos señalando, resaltando los trámites más frecuentes que se realizan. El permiso de descarga de aguas residuales, la concesión de aguas superficiales, la concesión de aguas subterráneas, la ocupación de terrenos federales, las modificaciones administrativas y técnicas de estos títulos de concesión ya otorgados, una transmisión de derechos, la prórroga de los títulos de concesión en aquellas localidades que carecen de sistema de drenaje y alcantarillado. El municipio puede tramitar o presentar un aviso de descarga y el permiso de realización de obras de infraestructura hidráulica. Esos son los trámites más comunes, están inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios. Cuando el usuario solicita su concesión, y lo platicaba también el licenciado Delgadillo, la Comisión Nacional del Agua ha implementado un sistema que se llama Conagua Digital. Actualmente se ha reformado y ya está en su versión 2.0. Todo usuario debe presentar su solicitud a través de este sistema en la plataforma Buzón del Agua. La dirección es buzondelagua.conagua.gov.mx. Ahí van a ingresar su solicitud, ya sea como nueva concesión, como modificación o como transmisión de derechos. Una vez que el usuario presenta su solicitud, el expediente está debidamente integrado, entonces la Comisión Nacional del Agua procede a su análisis y resolución. Esta resolución, que pueda derivar en un título de concesión, se va a depositar en el mismo sistema Buzón del Agua, en el cual el usuario va a tener su acceso. Obviamente este acceso lo van a realizar a través del usuario y contraseña que se genere de la Comisión Nacional del Agua hacia el usuario. ¿Qué requisitos necesitamos para ingresar a este sistema Buzón del Agua? La firma electrónica del solicitante, su registro en el Padrón Único de Usuarios y Contribuyentes, que en este registro es cuando se les va a generar su usuario y su contraseña. Los municipios ya deben tener todos su usuario y su contraseña, de tal manera que pueden ingresar al Buzón del Agua para conocer del registro de los trámites que ahí se ingresaron, que están en proceso o bien que fueron ya concluidos. Si no cuentan con este usuario o contraseña o bien que no tuvieran a la actualización de su contraseña, lo dijo el licenciado Delgadillo, pueden acudir con nosotros a través de la Dirección de Recaudación y Fiscalización para que ellos puedan actualizarle estos datos y puedan contar con estas contraseñas. Los documentos para ingresar al Buzón del Agua deben estar digitalizados en PDF. Se debe pagar el servicio de trámite en aquellos casos que el trámite así lo requiera. ¿Y quiénes van a pagar? Van a pagar aquellas localidades mayor a 2,500 habitantes. Si se va a tramitar una nueva concesión, se va a tramitar una modificación y la localidad rebasa los 2,500 habitantes, entonces se debe realizar el pago por el servicio de trámite. Si es menor, en la misma Ley Federal de Derechos establece la exención del pago del servicio de trámite. Y para las prórrogas, modificaciones y transmisión de derechos, el titular de la concesión debe vincular o relacionar su título con el RFC. Cuando hablamos de una transmisión de derechos y para el caso de aquellos municipios que requieran un volumen de agua y ya la disponibilidad sea deficiente y no nos permita a nosotros darles una nueva concesión o un incremento de volumen, entonces en esos casos el municipio se da la tarea de revisar con algún concesionario que estén vigentes e inscritos sus derechos para que le pueda ceder un volumen de agua.
En esos casos estamos hablando de una transmisión de derechos y se tiene que vincular este título con el RFC del titular para que procedamos a este proceso de transmisión. Cuando ya nos ingresa la solicitud, nosotros como autoridad del agua debemos revisar que se cumplan las disposiciones que nos marca la ley. Debemos revisar que haya un programa integral en el manejo de la cuenca y el acuífero, que para los permisos de perforación, reposición o las obras de infraestructura que se vayan a construir para la explotación de las aguas sean realizadas o sean proyectadas en base a la normatividad. De igual manera, vamos a tomar en cuenta la disponibilidad existente, los derechos que están inscritos ante el Registro Público de Derechos del Agua. Vamos a considerar las normatividades en zonas reglamentadas, vedas o reservas de aguas nacionales. ¿Esto qué quiere decir? Hay zonas que no están declaradas en veda, sin embargo, la disponibilidad existente ya no nos permite otorgar concesiones, o bien hay zonas en donde están declaradas en veda o están reglamentadas y bajo los esquemas de estas reglamentación o estas zonas de veda estamos impedidos en algunos casos de otorgar nuevas concesiones. Es ahí donde el usuario, en este caso ustedes como municipios, pueden optar por la transmisión de derechos. Y bueno, también debemos observar la normatividad en materia de control, de extracción, de explotación, uso o aprovechamiento, porque también lo decía el licenciado, debemos cuidar la disponibilidad que exista, sobre todo en las corrientes superficiales, para la vida de la flora y de la fauna. ¿Qué requisitos debe presentar el usuario? El proyecto de las obras que van a realizar para la extracción y aprovechamiento. En el caso de las aguas subterráneas, es importante que el municipio o bien el organismo operador cuente con la legal ocupación del terreno en donde está ubicado o en donde se va a ubicar la obra de aprovechamiento, en este caso la construcción del pozo o la noria, dependiendo del tipo de obra que vayan a realizar. Deben acreditar la propiedad o posesión del inmueble en donde se depositarán las aguas residuales para el caso de las descargas de aguas residuales que vayan al suelo o al subsuelo que puedan contaminar los acuíferos. Para todas las asignaciones es importante que el municipio o el organismo operador cuente con el resolutivo del manifiesto de impacto ambiental que le emite la Semarnat de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Y el pago de derechos que comentábamos en caso de que el usuario o el municipio, la localidad a beneficiar sea mayor a 2.500 habitantes o si es menor, pues quedaría exento de esto. Recuerden que los pagos de derechos, porque ya algunos municipios o la mayoría realizan estos, es a través del sistema Declaragua. Cualquier duda que lleguen a presentar sobre las declaraciones de pago sería a través de la Dirección de Recaudación y Fiscalización. Ya comentaba el licenciado las cuencas que tenemos en veda. Ahí en esta lámina únicamente me faltó colocar la del río Nautla, que también está ya en veda. Y el río Jamapa, para la zona de Veracruz, Boca del Río y de Medellín, se podrán dar cuenta la falta de disponibilidad que existe en esta época de estiaje. Aunque no esté declarado en veda, pero sí tenemos problemas de disponibilidad en esa zona. En el caso de los acuíferos, que ya no tenemos disponibilidad, comentaba el licenciado, tenemos 9 acuíferos ya en déficit, lo cual nos impide otorgar nuevas concesiones o incrementos de volúmenes. Ahí la alternativa es la transmisión de derechos. Un título de concesión, cuando nosotros lo otorgamos, de acuerdo a la digitalización ya de los sistemas o la presentación de los sistemas, se muestra una imagen de su estructura en la carátula y casi al final de esta imagen que estamos presentando se puede observar la vigencia del título de concesión, la situación que platicábamos, que es importante que ustedes lo revisen de tal manera que no dejen vencer estos títulos de concesión y tramiten su prórroga en tiempo y forma.
considerando que esto es de vital importancia, puesto que, bueno, es la necesidad de la población, pero también en aquellos programas de apoyo que ustedes vayan a realizar, el mejoramiento de la infraestructura o alguna modificación por cambios de fuente de abastecimiento, va a ser importante que cuenten con su título de concesión vigente. Dentro de las obligaciones que tienen los concesionarios o asignatarios es explotar, los derechos son explotar las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, realizar las obras que se les autoricen para la explotación de esto. Deben obtener las servidumbres de paso que se requieran, sobre todo para sus líneas de conducción o la construcción de las mismas obras de aprovechamiento. Porque esto es muy importante para ustedes. De manera tradicional, a veces los municipios acuerdan con el propietario del terreno en donde está el pozo o del terreno colindante a la zona federal en donde va a estar la obra de aprovechamiento de algún río o algún manantial, ocupar o acceder por ese terreno. Sin embargo, si esta servidumbre no la formalizan de manera correcta a través de las disposiciones legales que imperen en ese terreno o en ese régimen de propiedad de ese terreno, van a tener problemas cuando cambian de propietario o cuando el mismo propietario cambia de parecer. Entonces es importante que ustedes como municipios tengan la certeza legal de la ocupación o de las servidumbres de estos terrenos. Pueden transmitirlos o pueden acceder en el caso de los municipios a la transmisión de derechos. Aquí hay que recordar, y es un punto importante, transmisión de derechos en el público urbano, en los títulos otorgados a los municipios o a los organismos operadores, no se pueden transmitir esos derechos. Es decir, un ayuntamiento que quisiera ceder sus derechos a un particular no lo puede hacer. La ley se los impide. Caso inverso, sí, ustedes como ayuntamiento sí pueden adquirir derechos. También es un derecho renunciar a las concesiones, solicitar correcciones o duplicados y solicitar y obtener la prórroga. Dentro de las obligaciones es ejecutar las obras. Si ustedes no ejecutan las obras dentro del plazo establecido y pasados 2 años consecutivos sin explotar las aguas nacionales, pueden derivar en una caducidad de volúmenes. ¿Y esto a qué nos lleva? A que nosotros tuviéramos que iniciar los procedimientos de caducar esos volúmenes e incluso de extinguir el título de concesión. Hay que instalar los medidores y los demás dispositivos que tengan para ello. La instalación de los medidores, ustedes pueden incluso en la compra de ellos poder compensar el pago de los derechos y tienen que reportar sus lecturas de medidor a través del sistema Declaragua. Toda esta información ustedes la podrán o se podrán orientar a través de la Dirección de Recaudación y Fiscalización. De igual manera, en el pago de los derechos por la explotación de las aguas nacionales y de sus bienes, en este caso pudiera ser de las zonas federales con las obras de aprovechamiento o en las descargas de aguas residuales. Hay que sujetarse a las disposiciones y normas que nos establece la misma ley, las normas oficiales en la materia, tanto para aprovechamientos de agua como para descargas y para la construcción de las mismas obras que se establezcan. Hay que operar y mantener y conservar de manera adecuada las obras y sus dispositivos de medición también deben estar en perfecto estado, de tal manera que se sigan reportando estas lecturas de medidor. Deben permitir la inspección y la vigilancia que nosotros como autoridad del agua realizamos. No pueden descargar volúmenes mayores, no pueden aprovechar volúmenes mayores y no pueden descargar aguas residuales sin contar con un título de concesión o bajo las características autorizadas. Toda vez que hacer un uso diferente o un aprovechamiento con características diferentes a lo que un título de concesión establece, puede dar motivo a un procedimiento de aplicación de sanciones. Y bueno, debemos mantener limpios los cauces de los ríos, de tal manera que incluso en época de lluvias, pues se tenga un flujo libre de las aguas nacionales y no permitir que estén obstruidos. Toda persona puede consultar el Registro Público de Derechos del Agua. Cuando nosotros como Comisión Nacional del Agua otorgamos un título de concesión, este título lo pueden ustedes verificar en la base de datos del registro. Es una página pública, se puede hacer la consulta. En la imagen están viendo ustedes la dirección
en donde pueden hacer esta consulta. Hay diferentes criterios de búsqueda que se puede realizar. Algo muy importante que es de considerar ustedes como ayuntamiento, que en las administraciones o cuando se haga la entrega-recepción de la administración municipal puedan considerar los títulos de concesión que tienen otorgados como ayuntamiento. Estos títulos de concesión pudiéramos semejarlos como si fuera un título de propiedad de un terreno. Son derechos que se están otorgando si tienen un valor tan importante como la vida misma, porque bueno, significa el agua, del cual es el motor de todos nosotros. Entonces, sí se considera, nosotros seríamos partícipes de señalarles que en las actas de entrega-recepción puedan tomar en cuenta que la administración saliente les pueda otorgar los títulos que se les han expedido, para que ustedes conozcan de sus derechos y obviamente de las obligaciones que tienen para ello. Esta es una imagen de la búsqueda que pueden ustedes realizar con las diferentes opciones que se tienen. Si nosotros en la imagen anterior le damos un clic al número de título, lo que aparece en color azul, nos va a desplegar la pantalla siguiente que nos arroja mayores características del título de concesión. De esa manera podrán ustedes observar qué derechos se encuentran inscritos ante el Registro Público de Derechos del Agua. Para el caso de ustedes como municipios o organismos operadores, partimos del artículo 115 constitucional, que establece que la facultad de los municipios o sus funciones es brindar los servicios públicos, entre otros, de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de las aguas residuales. Esto es muy importante señalarlos porque nos visitan a veces comunidades o organizaciones o comités en los cuales nos piden obtener un título de asignación o que se les otorgue a ellos el título de concesión de las aguas nacionales en beneficio de su comunidad. Nosotros debemos respetar lo que la Constitución establece y obviamente la facultad que tienen ustedes como ayuntamientos. Debemos partir de ahí y el primer orientación que se les da a estos grupos o a estas comisiones es que acudan a ustedes como ayuntamiento, de tal manera que conozcan si en efecto tienen o no algún título de concesión o asignación que les ampare los derechos para su comunidad y qué alternativas pueden ustedes dar para poder hacer un uso más eficiente o darles o dotarles del agua a esa comunidad. Por eso nosotros los remitimos a los ayuntamientos. Y bueno, la ley orgánica del municipio libre también nos establece que el ayuntamiento tendrá comisiones municipales. En este caso es cuando se forman los organismos operadores para que puedan brindar los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento. Y ahí nos establece el artículo 56 de la ley orgánica que estas comisiones tendrán que procurar y vigilar la administración y servicio de la distribución del agua. Esto es importante que lo tengamos, digamos, nosotros presente y de conocimiento, porque cuando nos lleguen estos grupos de usuarios, la primera instancia a la que nosotros vamos a señalar que deban acudir es ante ustedes como municipios o como organismos operadores. Los municipios u organismos operadores para explotar las aguas nacionales, y ya como resumen de la presentación, para explotar, usar o aprovechar las aguas nacionales, deberán contar con la asignación y para las aguas nacionales y la concesión para los bienes, incluyendo los permisos de descarga. Cualquier modificación a estos títulos deberán gestionarlos ante la Comisión Nacional del Agua para que podamos nosotros analizar y resolver. Esto es importante porque muchas veces acuden con nosotros cuando ya realizaron o construyeron las obras, cuando ya tienen el recurso en puerta y que lo tienen que ejercer y no tienen la autorización de la Comisión Nacional del Agua, y esto les impide poder avanzar o pueden ser sujetos de observaciones como las auditorías que hace el órgano de fiscalización. Por eso es importante que ustedes ante nosotros acudan de manera previa para que podamos incluso orientarles sobre las alternativas, reconociendo que tenemos zonas en donde ya no hay disponibilidad. Las obras de conducción de aguas pluviales en las que no exista mezcla o combinación de aguas residuales de algún proceso generador de contaminantes no requiere tramitar y obtener el permiso de la descarga.
que esta Comisión Nacional del Agua expide. ¿Por qué señalo esto? Porque muchos municipios en algunas zonas requieren hacer obras para canalizar las aguas pluviales y nos tramitan o nos solicitan el permiso de la descarga. Mientras no haya mezcla de contaminantes, no requieren el permiso. Ahí sí van a necesitar el permiso de la ocupación de terreno federal o de la misma obra si estas aguas son canalizadas a algún río o algún arroyo. En el caso de la rehabilitación de las obras de abastecimiento o de descarga, siempre y cuando no exista una modificación al título o permiso, no se requiere realizar trámite. ¿Por qué lo comentamos? A veces el municipio o el organismo operador va a rehabilitar su obra de aprovechamiento o va a rehabilitar su línea de conducción, su infraestructura o sus tanques de almacenamiento. Siempre y cuando no se cambien las características de un título, no es necesario tramitar la modificación a ello. Sin embargo, si va a haber una modificación porque cambien de fuente de abastecimiento o la obra la van a cambiar, la van a modificar y esto está establecido en el título de concesión, entonces en esos casos sí tendríamos que, o sí tendrían ustedes como ayuntamientos tramitar esta modificación de estos títulos. La importancia aquí es que ustedes como ayuntamientos, previo a realizar alguna obra, puedan acudir con nosotros para que se orienten y podamos nosotros asesorarlos de la mejor manera para que puedan caminar ustedes con esa obra, con ese recurso y también nosotros los mantengamos en la legalidad de la explotación de las aguas nacionales. Y bueno, hasta aquí es mi presentación y estamos a sus órdenes. Muchas gracias tanto al licenciado Carlos Gustavo Delgadillo Pérez como a la bióloga Adriana Aguilar Cerda, que nos han compartido este tema tan importante como lo es el recurso hidráulico, que pues lamentablemente se ha visto muy afectado en muchos municipios de la entidad y del país. Y bueno, son pues muy precisos sus apuntes para que también ustedes como representantes de cada municipio puedan manejar y gestionar este recurso tan importante y oportunamente. Vamos a pasar a la parte de las preguntas que ustedes hicieron llegar tan amablemente a través del chat. Aquí nuestros invitados de honor del día de hoy van a tener a bien responderlas, así que les cedo el uso de la voz. Vamos a responder una y una. Ya di las preguntas. Empezaría su servidor con la pregunta de Izhuatlán de Madero de Cuauhtémoc Hernández Cabrera, que nos dice que actualmente están registrados en el Padrón Único de Usuarios y Contribuyentes, el PUC, pero que no han podido acceder a la plataforma porque no tenemos usuario y contraseña, ya que la administración pasada no entregó esa información, por lo que nos pregunta qué trámite deben realizar para obtenerla. Bien, hace un momento comentaba tanto la bióloga Adriana como su servidor que deberán acudir a las oficinas del organismo de Cuenca Golfo Centro, la dirección de recaudación, previa cita. Si no logran obtener la cita vía electrónica porque está saturada o algo, nos hablan y vayan, con mucho gusto los atenderemos. Tiene que ir el síndico, tiene que acreditar con su constancia de mayoría, llevar su firma electrónica, la constancia de situación fiscal del ayuntamiento y su identificación. Esos son los requisitos que debe tener para la actualización del usuario y la contraseña. Ahora bien, en alguna ocasión platicamos aquí con el órgano de fiscalización superior y les pedíamos dos cosas a nuestros compañeros del ORFIS. La primera era que comentaran con ustedes que al momento de recibir la administración pudieran entregarle ya sea el síndico, quien tiene la representación legal o quien debe estar a cargo de los bienes y derechos del ayuntamiento, entregara los títulos de concesión o al menos una relación de los títulos de concesión con que cuenta el ayuntamiento. Si no los tienen, nosotros con mucho gusto se los proporcionamos, ¿sí? Y la segunda era que se considerara en sus presupuestos de egresos aquellos municipios que tengan en su haber el otorgamiento del servicio de agua potable y alcantarillado, que
presupuestaran lo correspondiente a las plantas de tratamiento y a las de potabilización de agua. ¿Por qué? Porque muchas veces se construye la planta de tratamiento y no se dejan recursos para el mantenimiento, para la operación, el recurso humano y la compra de los insumos que se requieren para tratar el agua, ya sea de potabilización o ya sea para la descarga. Entonces, para ahí es muy importante para que nuestros compañeros del ORFIS observen para su próximo presupuesto y que ustedes mismos consideren dentro del presupuesto, y eso también es un exhorto. Platicaba con nuestros amigos de allá de la Dirección de Fiscalización del Congreso, que pudieran ustedes advertir a los ayuntamientos que consideren esas partidas dentro de su presupuesto para que puedan atenderlo con eficiencia. Porque siempre pensamos en la construcción de la planta, pensamos en la construcción de la obra de drenaje, pero no pensamos que va a tener un mantenimiento. Es como cualquier vehículo, lo compramos nuevecito, pero si no se le cambia aceite, si no se les cambia una serie de instrumentos que tiene, pues entonces el coche va a fallar. Lo mismo pasa con las plantas de tratamiento. Bueno, espero haber contestado la pregunta de Cuauhtémoc. Adelante, Vela. Sí. De Cuauhtémoc Hernández también dice, para el trámite de títulos de concesión y descargas sanitarias, los documentos de la representante legal del ayuntamiento en copia tienen que ser certificados por el notario público o con la copia certificada por el secretario del ayuntamiento. Comentábamos que ya tenemos nosotros digitalizado el sistema de ingreso de trámites a través del buzón del agua o con agua digital. La identificación del solicitante en el caso de los municipios ya la hacemos a través de su firma electrónica. Cuando ustedes adquieren o adquirieron la firma electrónica, ya el sistema de administración tributaria observó la legalidad de la identificación del ayuntamiento. Entonces, ante nosotros ese documento ya no va a ser necesario que se presente. Salvo algunos trámites que en papel o en físico se tuvieran que entregar, entonces ahí sí necesitamos su constancia de mayoría original o copia. En este caso sería ante la autoridad competente, pudiera ser el fedatario público, que pudiera certificar. Recuerden que los secretarios de los ayuntamientos tienen delimitadas sus funciones en base a la ley orgánica y hay documentos en los cuales no tienen la facultad para ello. Por eso es que se les pide ante un fedatario o que lleven el original. También nos pregunta José Marcelo Cortés. Dice que en el caso de las minas no cobramos agua, rebasa los 2.500 habitantes, no hay registro, ¿se dará de alta? Pregunta. Bien, le diría yo a nuestro amigo de las minas que si tiene más de 2.500 habitantes, seguramente ya debe pagar por el uso del agua y debe contar con su título de concesión. Tendría que acudir con nosotros también el síndico de las minas para obtener su usuario y su contraseña y poder tener acceso al buzón del agua. Y ahí en la dirección de recaudación le dirán cómo están sus pagos pendientes. Igual presentan adeudos con nosotros y les vamos a cobrar. Por eso yo hablaba hace un rato que haremos unas solicitudes a la Dirección de Fiscalización del Congreso, le turnaremos copia al ORFIS, de aquellos ayuntamientos que empiecen sus trimestres ya con deudas con o por los servicios del agua. No se dará de alta. Es necesario revisar de qué comunidad se trata en las minas o si se trata de la cabecera municipal, si se cuenta con el título de concesión a efecto de revisar cuánto está pendiente del pago el municipio de las minas, ¿no? Adelante. Dice Jorge Ortega, ¿qué procede a las personas físicas y morales que solo realizan perforaciones sin permisos para utilizar el agua para riego, venta y uso de algunas empresas? En estos casos, el apoyo sería con ustedes como ayuntamientos que nos hicieran llegar la denuncia correspondiente. Todo usuario, llámese persona física o moral, debe contar con un título de concesión para explotar las aguas nacionales y obviamente para construir las obras. Si lo hacen al margen de la ley, pues están incurriendo en una falta. La invitación es esa, que nos pudieran hacer llegar la denuncia correspondiente para que nosotros actuemos.
Bien, nos dice nuestro amigo Benito Eduardo Rodríguez, dice, la CONAGUA cuenta con mecanismos de registro, regulación y supervisión para los ganaderos agricultores que llevan a cabo perforación de pozos. Sí, efectivamente, la Dirección de Administración del Agua tenemos la atribución de emitir los títulos de concesión. Nosotros aquí, a mí me corresponde firmar los títulos de concesión. Nosotros llevamos ese registro, aunque los títulos de concesión se registran, se inscriben ante el Registro Público de Derechos de Agua. Por sus siglas es el REPDA. Ahí se inscriben, ahí se pueden consultar esos registros. Ahora, nosotros emitimos los títulos de concesión y también vigilamos el adecuado uso y aprovechamiento de estos títulos. Por lo tanto, cuando hacemos una inspección, se revisa la tubería que fue colocada, el tipo de bomba que se coloca, porque debe coincidir la que señala el título con la que está físicamente allá en campo. ¿Sí? Adelante. Marcos Jesús Gómez Ríos. ¿Cuánto tiempo dura el trámite de revisión para una concesión, como por ejemplo un contrato de una obra para pozo profundo? La Ley de Aguas Nacionales nos establece un plazo máximo de 60 días hábiles para analizar y resolver una solicitud de concesión. Hemos rebasado estos plazos derivado de un análisis que nuestro nivel central está realizando respecto de la disponibilidad de las aguas nacionales. En esos casos o bajo ese esquema hemos rebasado algunos plazos. Sin embargo, la ley establece 60 días hábiles para poder emitir la resolución. Bien, nos dice Marcelino Contreras, ¿ante quién puede solicitar información de uso o aprovechamiento de bienes de dominio público de la nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales? Bueno, aquí entiendo dos cosas. Ya les decía que todos los títulos de concesión de los ayuntamientos deben estar debidamente inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua. Ahora, si técnicamente lo que quiere saber es dónde se puede descargar, depende del punto de referencia donde se encuentra el municipio, a efecto de ver qué tipo de cuerpo de agua o si deben descargar, hacer infiltraciones, dependerá de cómo se encuentre ubicado el municipio. Ahora, ¿cómo pueden realizar técnicamente esta consulta? A través de nuestra dirección técnica? También los invitamos a que acudan a las oficinas del organismo de Cuenca Golfo Centro y ahí se les puede orientar a los directores de obras o a los directores de desarrollo urbano o a quien el alcalde haya designado para realizar estas tareas, para que nosotros lo orientemos sobre qué cuerpo receptor. Va a depender mucho de las coordenadas geográficas donde se ubiquen ustedes, donde se ubiquen los cuerpos receptores, a efecto de poderles orientar de manera adecuada. Judith Herrera, de la Comisión del Agua y Saneamiento de Fortín. Para este trimestre nos aumentaron las tarifas de impuestos del agua. ¿Cómo podemos hacer la petición para que nos reduzcan las tarifas? Bueno, aquí las tarifas están establecidas en la Ley Federal de Derechos. Es una disposición que emanan del Congreso. Ante la Comisión Nacional del Agua, pues nada más nos compete atender esa disposición normativa. No sé, licenciado. No, la realidad de las cosas es que la Ley Federal de Derechos es aprobada por el Congreso, ¿no? Ahora, en cuanto a tarifas de usuarios, le corresponde a tanto ayuntamientos como organismos operadores fijar sus tarifas en cuanto a costos y gastos. Eso, ahí en esa parte no nos metemos a los costos que cobra el gobierno de la República a los estados y municipios respecto al uso del agua, sus bienes inherentes y las descargas correspondientes. Bien, ahora nos pregunta Benito Eduardo Rodríguez Umaya, ¿ante qué instancia se puede presentar la solicitud de evaluación de la calidad del agua en un río? Bueno, es muy difícil, debe ser, este estudio lo hace de manera coordinada la dirección técnica del organismo con la Dirección de Agua Potable y Saneamiento. Sin embargo, pues es muy complicado porque los ríos van rodando y cuando existe alguna contaminación que nos notifican, nosotros inmediatamente va nuestra Dirección de Administración del Agua y la Dirección Técnica a efecto de revisar qué fue lo que está contaminando el afluente, ya sea algún hidrocarburo, alguna descarga que realizaron algunos industriales y demás, y tratamos de tomar ese muestreo de los puntos de descarga que tenemos identificados. Es muy difícil
llegar desde Jalapa, si nos notifican en Coatzacoalcos o en Tuxpan o Tecolutla o en X cuerpo de agua, llegar y encontrar todavía estos residuos que están contaminando. En el caso de hidrocarburos sí llegamos y todavía encontramos en algunas ocasiones, pero lo que nosotros tenemos que hacer es vigilar en las descargas que están realizando los usuarios que tienen permisos de descarga, que estén haciéndolo conforme a las normas oficiales mexicanas, que sus plantas de tratamiento estén funcionando. Paradójicamente, los ayuntamientos son unos de los mayores contaminantes de nuestros cuerpos de agua. ¿Por qué? Porque las plantas de tratamiento no funcionan o porque arrojan las aguas crudas, ¿sí? Lo que conocemos como aguas grises, las arrojan directamente sin tratamiento a nuestros cuerpos de agua. Solamente los que trabajamos ya en el sector del agua sabemos y conocemos el ciclo que tiene el agua, ¿no? Para nosotros es muy importante que lo conozcamos todos, y ustedes que son los que atienden allá en los municipios a la gente, deben estar conscientes de que ustedes toman el agua al inicio de donde empieza la población, la toman, le sirve a la gente, la usan para bañarse, hacer comida, el baño, sus quehaceres domésticos y demás, y luego retorna casi en un 80% ya agua gris o agua cruda, si no la tratan, abajo de la ciudad. ¿Qué pasa? El agua sigue corriendo y llega a la siguiente ciudad. Y entonces esa ciudad la vuelve a tomar, la vuelve a tratar, la vuelve a utilizar y la vuelve a soltar abajo en la ciudad. Es un ciclo que actualmente pues es muy complicado porque somos demasiadas personas, y el ciclo se supondría que con el golpeteo del agua, pues el agua misma, la misma naturaleza limpiaría el líquido. Sin embargo, al ser tanta población, al estar tan cercanos y la falta de tratamiento, pues no es suficiente. Entonces, sí requerimos que ustedes desde los ayuntamientos, desde los organismos operadores, creen conciencia y hagan funcionar esas plantas que tienen allá en sus ciudades. Sí, adelante. Martín Alberto Galán. ¿Cuáles son los requisitos que debe presentar el síndico? Quiero pensar que es para acreditar su personalidad. Platicábamos hace un momento, su constancia de mayoría, su identificación oficial vigente, el RFC del ayuntamiento y la firma electrónica que le da el Servicio de Administración Tributaria. Con esos documentos se acredita el ayuntamiento, obviamente lo hace a través del síndico como su representante legal. Nos preguntan, ¿los municipios pueden otorgar permiso de extracción de aguas a particulares o solo la asignación para insumo propio del ayuntamiento hacia los ciudadanos? No, los municipios no pueden otorgar permisos de extracción de cuerpos nacionales. Los permisos los otorga la Comisión Nacional del Agua, es atribución del Poder Ejecutivo Federal el otorgar esos títulos de concesión. Los ayuntamientos lo que tienen que otorgar es el servicio público urbano, ¿sí? Esa es la responsabilidad que tienen ustedes. Juan Abel Trejo, ¿dónde verifico el estado del trámite de descarga? Si su trámite lo ingresó a través del sistema digital Buzón del Agua, con el usuario y contraseña del Padrón Único de Usuario y Contribuyente, ahí en el sistema Buzón del Agua podrá verificar el avance de su trámite. O si el trámite lo hizo de manera tradicional, es decir, en físico, la consulta la tendrá que realizar directamente con nosotros en el Centro Integral de Servicios. Bien. Dice Marcelino Luna, si tenemos una concesión autorizada pero no perforada, ¿se pudiera relocalizar el punto autorizado y usar la misma concesión? Pues sí, si tienen una concesión autorizada, veríamos desde cuándo la tienen. Hay que hacer la revisión. Como decía hace un rato la bióloga, la Ley de Aguas Nacionales establece que si existen 2 años consecutivos sin la explotación del agua que les fue concesionada, automáticamente tendríamos que proceder a hacer la caducidad de ese título de concesión. Sin embargo, si tienen menos tiempo, pues sí, hagan una modificación técnica, cambian de ubicación el pozo, y donde haya el pozo ya hecho
pueden incrementarle el volumen si es que el aforo les da, o bien ubicarla en otra localidad, en otra colonia de la misma localidad, y pueden hacer ese aprovechamiento. Eso se llama trámite de modificación técnica. Miriam Janet Velázquez, ¿podría acudir además de la síndica a la Contraloría Municipal? Sí, claro, con todo gusto pueden acudir ante nosotros. Sin embargo, por la representación legal que recae en la síndica, la información pues se le otorga a ella. Podemos orientar al director de Obras Públicas o al de Medio Ambiente, a la Contraloría o cualquier otra persona que se acredite como que es trabajador del ayuntamiento o del organismo operador, pero ya la notificación y entrega de información oficial sería a la síndica o al síndico. Bien, contestaría esta última pregunta. Dice, en caso de existencia de pozos y no se recibió ningún título de concesión del predio donde se encuentra, y para proyectos de pozos futuros y tanques de almacenamiento, ¿qué procede? Bueno, en caso de existencia de pozos y no tienen título, pues ese pozo está irregular, debiéramos clausurarlo, ¿sí? Habría que revisar si tenemos relacionado ese título. Yo invito a Yamile Hernández, no sé de qué ayuntamiento llama, pero que pudieran revisar su relación de títulos para ubicar coordenadas geográficas, a ver si ahí está. Y en cuanto a tanques de almacenamiento, pues eso lo tienen que ver con la Comisión de Agua del Estado de Veracruz o con el propio proyecto que realice el ayuntamiento. Geise Pérez Juárez, en caso de ser una modificación al título de propiedad, ¿qué tiempo tardaría el trámite? Debe ser un título de concesión. La misma ley establece los 60 días hábiles para emitir una resolución estando debidamente integrado el expediente. Bueno, ya damos la última. ya con eso cerraríamos, una más yo y una más la bióloga. Dice, para sacar un permiso, validaciones de ampliación de drenaje y sanitario. Me supongo que es un permiso de descarga o ampliación de la descarga. Es ante nosotros, ante la Dirección de Administración del Agua. Pueden acudir al Centro Integral de Servicios, cuya responsabilidad recae en la bióloga Adriana. Juan Abel Trejo, ¿cuál es el proceso para explotar el agua para agricultura, pozo profundo? Bueno, el proceso es el mismo. Tienen que tramitar su título de concesión para que la Comisión Nacional del Agua analice, valide y determine si es procedente o no otorgar esta concesión. Bien, por último, nada más invitarlos a que se regularicen en cuanto a su situación legal, que cuenten ustedes con sus títulos de concesión de permisos de zona federal, sus asignaciones de agua y sus permisos de descarga, a efecto de que ustedes no tengan problemas como lo tuvieron las autoridades que ustedes sustituyeron. ¿Por qué? Bueno, porque fueron observados por el órgano de fiscalización de que no contaban con sus instrumentos legales que le dieran soporte a la inversión. Por lo tanto, tuvimos nosotros el año pasado y a principios de este año una actividad tremenda de ayuntamientos que trataron de hacer sus trámites de última hora. ¿Sí? No queremos que eso les ocurra nuevamente. Ustedes pueden empezar desde ahora ya a hacer sus trámites. Si están pensando en hacer una inversión para hacer un pozo, para habilitar un proyecto de drenaje, alcantarillado, para hacer una captación de agua, cualquier gasto que se realice en esta materia debe contar con las concesiones, los permisos y las asignaciones de la Comisión Nacional del Agua. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, licenciado Carlos Gustavo Delgadillo y bióloga Adriana Aguilar, por estos temas tan importantes que nos han compartido el día de hoy. Y a continuación, la licenciada María Félix Osorio Domínguez, auditora especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, les hará entrega de un reconocimiento de parte del ORFIS. Adelante, por favor. Gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Bueno, pues ahora ya no nos resta más que agradecer aquí al licenciado Carlos Gustavo Delgadillo Pérez y a la bióloga Adriana Aguilar Cerda por esta charla que tuvieron con nosotros, y creo que ahora ustedes podrán llevar a cabo su administración en relación con agua de manera ordenada. Pues no me resta más que entregarles un diploma de parte de nuestra auditora general. Lo leemos, licenciado Carlos, dice: el órgano de fiscalización superior del Estado de Veracruz otorga el presente reconocimiento al licenciado Carlos Gustavo Delgadillo Pérez
por su destacada participación como expositora en la videoconferencia Trámites, Derechos del Agua, Obligaciones y Responsabilidades de los Usuarios. Lo firma la maestra Delia González Cobos, auditora general titular del órgano de fiscalización superior del Estado de Veracruz, Jalapa, Enríquez, Veracruz, 26 de mayo del año 2022. Licenciado, por favor, pues muchas gracias por habernos acompañado y pues siempre esta es su casa. Muchas gracias. Ahora a la bióloga, dice lo mismo. Reconocimiento a la bióloga Adriana Aguilar Cerda. Pues bióloga, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y pues a nombre de la auditora general, pues este es un reconocimiento por habernos acompañado. Gracias. Pues muchas gracias y esperamos haberlos atendido en todas sus dudas y comentarios. Y los esperamos en el organismo de Cuenca Golfo Centro. Claro que Estamos sí. acá enfrente y con gusto los vamos a atender. Pues muchas gracias y pues que tengan todas y todos muy buenas tardes. Hasta luego.